Bueno, yo creo que podemos ir empezando. Hemos dado un tiempo prudencial. Había más Perfecto. inscritos, ¿vale? Perfecto. Que bueno, se vayan incorporando a lo largo de la sesión. Bueno, buenos días. Primero, bueno, agradeceros la presencia y asistencia al evento que hoy nos trae por aquí. Y bueno, y sin duda a María Jesús y a Julián, ¿no? Que se encargarán de la sesión de hoy. Y bueno, y por supuesto a la empresa You Forget Me, ¿no? Que es la encargada del evento, ya digo, en esta sesión de la oficina Acelera Pyme. Bueno, posiblemente alguno y alguna de vosotros ya hayáis asistido a alguno de los eventos que venimos organizando desde hace ya más de un año, ¿no? Con este proyecto, ¿no? Que lanzamos en junio de 2023. Y bueno, se han organizado ya muchos eventos, ¿no? Siempre orientados hacia la transformación digital y digitalización de autónomos y pymes. Este proyecto, bueno, como sabéis, es de Red.es y financiado con fondos FEDER. Y bueno, todavía queda, ¿no? Unos meses de ejecución de proyectos, por tanto haremos más eventos en este contexto. La temática que hoy abordamos, bueno, creo que es una temática que siempre está, ¿no? En la preocupación de todos, ¿no? Todos los temas de privacidad, confidencialidad, ¿no? Y cómo proteger los datos y nuestros datos, ¿no? Más allá de la parte normativa, que evidentemente nos obliga, ¿no? Creo que en un contexto de digitalización y de revolución tecnológica como en el que nos encontramos, creo que es fundamental, ¿no? Que siempre estemos a la vanguardia, abordando todas las novedades, bueno, y no tan novedades, ¿no? Todo aquello que hay que nos pueda afectar en este ámbito, pues creo que es importante abordarlo. Y ya digo, en esa preocupación, pues también desde la oficina Acelera Pyme se pretende atender. Y bueno, yo por ir terminando, poner a disposición, como siempre hago, ¿no? El clúster, ¿no? Más allá de este proyecto, bueno, sabéis que ahí estamos, que tenemos eh, bueno, distintas áreas de competencia y de servicios, ¿no? Dirigidos a empresas, básicamente del sector tecnológico. Pero bueno, que estamos a vuestra disposición para atenderos y en cualquier otra cuestión que os pueda ser de interés y que desde el clúster os podamos ayudar. Por mi parte nada más y como venía diciendo, muchas gracias a María Jesús y a Julián y seguramente que vaya a tener una sesión que vaya a invertir bien el tiempo que le vaya a dedicar. Así que, María Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todo el equipo de la Oficina Acelera Pyme OnTech por esta oportunidad y por contar con nosotros como expertos en esta materia. Hoy me acompaña Julián, bueno, pues él es experto en protección de datos, en el tema más de cumplimiento normativo, y nosotros traemos la pata de privacidad y protección digital de las personas. Así que yo creo que efectivamente, como adelantabas, Antonio, pues es un tema en el que vamos a abordar pues todos los actores que intervienen, tanto empresa como ciudadanos, y puede aportar muchísimo valor a los asistentes, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar? Hemos preparado una introducción en la que voy a abordar yo pues, conceptos básicos relacionados con la transparencia en protección de datos, el por qué es importante esta transparencia, cuáles son estos retos, cuáles son estos conceptos básicos que todo empresario o autónomo de cualquier pyme deberían de conocer. Cualquier persona que haga un tratamiento de datos personales de sus clientes debe tener muy presente y debe conocer. Y hay veces que nosotros que estamos metidos quizás más en este mundo utilizamos y vamos a utilizar durante todo este webinar, entonces hemos querido aprovechar y hacer esta introducción para realmente tener ese conocimiento de conceptos básicos
que además nunca está de más que ya introduzcáis vosotros mismos también en vuestro vocabulario, ¿no? En este primer bloque y después ya tendremos un bloque práctico donde el compañero Julián pues abordará ya lo que es el marco regulatorio común en Europa. Nos hablará sobre la NIS 2 y otras normativas que son aplicables por sectores y estos retos. ¿Cuáles son las principales dudas que se le plantean a los empresarios, a los autónomos, de qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal? Y sobre todo lo importante de aquellas cosas que hacen mal, pues cómo le puede afectar a sus negocios con este crecimiento exponencial de sanciones que hay a día de hoy a pymes y a micropymes también. Así que, por dar comienzo, la introducción, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos sumamos todos a este reto? Y es que la privacidad del ciudadano ya no es solo un derecho, y he querido poner esta frase aquí para que se nos quede un poco a todos en la retina, sino que es una responsabilidad compartida. Estamos en una era, ya adelantaba Antonio, en la que la digitalización es una realidad y que los datos personales pues, son el oro de la economía digital, el oro del siglo XXI, ¿no? Antes, pues el empresario más rico era el que tenía, el empresario, la persona más rica era el que tenía más oro, el que tenía más petróleo. Ahora todas las empresas valen más cuantos más datos de sus clientes pues recolectan y tratan, ¿no? a diario. Y la realidad, que otro dato importante que os traigo es que el 64% de los ciudadanos a día de hoy afirma estar preocupado por el tratamiento de sus datos personales y la finalidad con el que se usan. Cada vez hay más conciencia sobre esto porque cada vez hay más retos que tienen que cumplir, hay más normativas y leyes aplicables al tratamiento de los datos personales. Nosotros en Europa pues somos unos tremendos afortunados, hablo a nivel ciudadano, ya también esto os va a servir a vosotros como ciudadanos propios, que aparte de empresarios también sois ciudadanos. Somos afortunados porque el reglamento que nos ampara, que es el Reglamento General de Protección de Datos, es el único a nivel mundial que indica que el soberano de los datos es el ciudadano. Entonces, pues tiene un tratamiento muy pulcro y muy especial, especialmente protector para los datos personales, ¿no? Esto es un reglamento que es tan ejemplar que muchísimos países, sobre todo en Latinoamérica, están replicando y debemos sentirnos orgullosos. Y aunque puede suponer pues un reto para los empresarios, pues es una protección para el ciudadano increíble que de verdad que somos unos afortunados y no sabemos, realmente no somos conscientes de ellos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que las empresas que gestionan correctamente los datos personales, pues tienen mucha más confianza por parte de sus clientes y evitan, lógicamente, esas sanciones. Antes de centrarnos en el tema de las sanciones, que yo sé que es algo que os preocupa mucho, también tenemos que tener en cuenta a nivel empresarial que cualquier error que cometamos en el tratamiento de los datos de nuestros clientes, ya no solo sanción, reclamación que nos puedan poner, algún correo electrónico que nos avise de, oye, que habéis hecho algo mal en cuestión de mis datos, nos puede afectar a nuestra reputación, a la reputación de nuestra marca, de nuestra compañía, ¿no? Y eso al final pues puede tener pues te puede ocasionar que incluso cierre de empresas, ¿no? Al final sabéis que la reputación, el boca a boca entre los clientes, pues es muy, muy importante y tenemos que ser muy pulcros en el tratamiento de los datos que hacemos y sobre todo muy transparentes. Nuestros clientes quieren saber qué vamos a hacer con sus datos, con quién los vamos a compartir, con qué finalidad los vamos a utilizar, hasta cuándo los vamos a utilizar, etcétera, ¿vale? Y la realidad que aquí os traigo una noticia, que son las sanciones impuestas en el 2023, todavía no ha terminado en el 2024, pero ya se prevé que habrá multas menos multa, pero de mayor importe. Ha habido 16 millones de euros en multas por infracciones en privacidad. Esto es algo muy importante que tenemos que conocer y que tenemos que ser conscientes de que es una realidad y que en cualquier momento nos puede afectar a nosotros. No porque nosotros como empresarios vayamos a hacer de forma consciente un tratamiento ilícito, pero sí son muchas tareas las que abordamos a diario, mucho tratamiento de datos en casi todas las gestiones que hacemos en nuestro día a día y tenemos que ser especialmente pulcros con esto.
os hablaba de unos conceptos básicos que todo empresario o directivo debe conocer, todo autónomo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque cada día están más en nuestro vocabulario. Hemos empezado hablando de privacidad, pero al final la privacidad es un concepto un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué es la privacidad? Pues la privacidad es el derecho que tiene cualquier usuario a decidir qué información trata una empresa sobre él y quién tiene acceso a esa información. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, nosotros si tenemos una tienda online y alguien nos hace una compra a través de nuestra tienda online, lógicamente ese ciudadano no quiere que nuestros datos se cedan a terceros. Otra cosa es que nosotros hayamos en nuestra política de privacidad incluido este tratamiento que hacemos, informado que vamos a cederlos a terceros y que hayamos pedido un consentimiento por parte del usuario o de nuestro cliente. ¿Vale? Otro término que escuchamos muchísimo y que afecta muchísimo a todos a nivel personal, la huella digital. ¿Qué es la huella digital? Pues el rastro que genera pues, todo el conjunto de interacciones que hace un usuario en Internet desde sus preferencias de navegación con las famosas cookies. Ya sabemos incluso que tenemos también retos en el tema de las cookies. Salió una actualización de la guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos no hace mucho, que ya tiene que estar, creo que era desde enero del 2024, si no me equivoco, tenía que estar aplicada en todas las páginas web. Esto afecta a cualquier empresario que tenga una presencia digital y que está incurriendo también muchas sanciones. ¿Por qué? Pues porque se ha tenido que cambiar el banner. Antes el usuario tenía que aceptar sí o sí las cookies cuando entraba en nuestra página web, pero ahora tenemos que darle una serie de opciones, tanto para aceptar como rechazar, como configurar sus preferencias de navegación, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este? Que dentro de que ese usuario va dejando esta huella digital con todas estas interacciones que va haciendo desde estas preferencias de navegación, sea él el que pueda gestionar sus datos personales. Por eso nuestro reglamento dice que el soberano de los datos personales es el ciudadano. No solo se queda ahí, la huella digital no es solo estas preferencias de navegación que almacenan estas cookies que nosotros como empresarios ponemos, que pueden ser pues con fines publicitarios, con fines analíticos, etcétera, sino todos aquellos datos personales que el usuario comparte en los distintos medios digitales. Y no solo lo que comparten él o ella, sino lo que comparten terceras personas sobre ese usuario que la mayoría de las veces pues, es sin conocimiento o sin consentimiento. Entonces, todo esto va generando una huella digital. Si, por ejemplo, tenemos un cliente que se suscribe a una newsletter nuestro, eso forma parte de su huella digital también, ¿vale? Entonces tenemos que ser presentes que, como he indicado antes, que ese 64% de los ciudadanos ya afirma estar preocupados, ya cada vez van a estar más pendientes. Ya muchas veces nos llegan millones de correos, y lo sabréis a nivel personal, que no sabemos en qué momento hemos dado nuestros datos. Pensamos que hay una estadística que dice que tenemos de media 98 aplicaciones descargadas en nuestros dispositivos y que utilizamos 8. Entonces, muchas veces el propio ciudadano, el propio usuario, nosotros mismos pensamos que por eliminar una aplicación o darnos de baja de una newsletter, ¿vale? Estamos dando de baja, o sea, estamos ejerciendo nuestro derecho de supresión, que los vamos a explicar a continuación, que sería que esa empresa no pudiera tratar más nuestros datos personales. Y ahí nos estamos equivocando. ¿Vale? Para poder eliminar, para que una empresa pueda eliminar o nosotros como empresarios podamos eliminar los datos de un cliente, tienen que ejercer unos derechos y nos tiene que llegar de un modo esa solicitud que vamos a ver un poquito más adelante. Además de esta huella digital, ¿qué es un dato de carácter personal? Un dato de carácter personal es toda información que puede identificar directa o indirectamente a una persona. Por ejemplo, pues su DNI, su correo electrónico, su nombre y apellido, su dirección de IP, su nombre incluso de perfil en redes sociales. Ya está categorizado como un dato de carácter personal siempre y cuando se puede identificar quién hay detrás de ese perfil de redes sociales. Entonces, para que lo tengáis vosotros claro, cuando hablamos de datos personales, de carácter personal, pues toda aquella información que hace, identifica directa o indirectamente a una persona. ¿Qué otros conceptos básicos vamos a tratar durante la jornada de hoy? Y es importante que sepáis bien sus definiciones. Entendemos que todos tenéis una base por ser el simple hecho de ser empresario o todos tendréis una persona dentro de vuestras empresas, que puede ser un delegado de protección de datos, que os gestione
el tratamiento de vuestros clientes, pero no está de más, pues, tener todos estos conceptos frescos, ¿no? ¿Qué es un responsable de tratamiento? Pues es una persona física o jurídica, o sea, se puede decir un autónomo, una empresa, una autoridad pública, una agencia u otro organismo que por sí sola o junto a otros determinan los fines y medios del tratamiento de datos, de datos personales de alguien, ¿vale? Es decir, es la persona que decide o la entidad que decide por qué, cómo se recopilan los datos y cómo se procesan los datos de sus clientes. Por ejemplo, en este caso, pues podríamos poner un ejemplo de que nosotros tenemos una tienda online y a lo mejor tenemos un proveedor de servicios en la nube, un proveedor de servicios de e-commerce, ¿vale? Pues entonces nosotros seríamos un responsable de tratamiento, es decir, mi propio negocio online, ¿vale? Y la figura del proveedor que nosotros utilizamos, ese proveedor de la nube o de cualquier otro proveedor que tengamos de servicios asociados a nuestro negocio, sería lo que es el encargado de tratamiento. Es decir, la persona también física, jurídica, autoridad pública, agencia u otros, que trata datos personales pero por cuenta del responsable de tratamiento. Bien, el encargado va a seguir siempre las indicaciones y las instrucciones del responsable y no decide sobre los fines o los medios del tratamiento de los datos. Por lo tanto, el responsable de que se haga un tratamiento lícito de los datos personales de sus clientes, independientemente de que tenga proveedores de servicios asociados, es el responsable de tratamiento. Lógicamente, entre el encargado y el responsable de tratamiento va a tener que haber un acuerdo en el que se defina el tratamiento de los datos que va a hacer uno u otro, ¿vale? O sea, que va a hacer, perdón, el encargado por parte del responsable. Y también hemos empezado a hablar de la suerte que tenemos por este reglamento que nos ampara, lo afortunado que somos, y es que hay unos derechos inherentes de protección de datos que estipula este reglamento y que le otorga a los individuos pues, una serie de derechos diseñados principalmente para proteger su privacidad y asegurar que el tratamiento es justo, el tratamiento que se hace de sus datos personales es justo. Y por lo tanto, las empresas tienen la obligación de facilitar el ejercicio de estos derechos y responder dentro de unos plazos establecidos cuando nos lo soliciten, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué solicitudes nos pueden llegar a nosotros como empresarios? Y nosotros también debemos saber que como ciudadanos los tenemos por parte de nuestros clientes. Pues nos pueden solicitar un derecho de acceso, de rectificación, de supresión u olvido, de limitación, de portabilidad, de oposición o incluso tenemos el derecho como ciudadanos europeos a no ser objeto de decisiones automatizadas. Voy a hacer un breve descripción de cada uno de ellos para que se os quede y para que vosotros sepáis cuando solicitan un derecho de acceso qué es lo que os están pidiendo, ¿no? Pues si me solicitan como empresario un derecho de acceso, lo que me está solicitando el usuario, mi cliente, es que eh, le dé toda la información sobre qué datos personales tengo de él, con qué finalidad los estoy utilizando, con quién me los ha cedido, en el caso de que me los haya cedido un tercero, y durante cuánto tiempo voy a tratar esos datos personales. ¿Vale? Si está vinculado o no a algún tipo de contrato o algún tipo de servicio que le hemos proveído a ese usuario, ¿vale? El derecho de rectificación se trata de que un usuario pueda rectificar, solicitarle a una empresa que rectifique sus datos, ya sea porque están incorrectos, sean erróneos o simplemente porque el usuario pues, quiera modificarlo. Un ejemplo muy sencillo es, yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Amazon, pero por mucho que cambio en la aplicación mi dirección para entregarla, sigue figurando mi dirección anterior. Y yo no quiero que Amazon tenga mi dirección anterior, ¿vale? Pues entonces yo solicito un derecho de rectificación como cliente de Amazon que soy y le digo, oye, quiero rectificar mis datos porque por mucho que lo modifico, a lo mejor la aplicación no me está funcionando y quiero que esa información ya no figure dentro de vuestra base de datos y que figure la actual dirección, por ejemplo, o mi número de teléfono, mi correo electrónico, cualquier dato que quiera yo modificar, ya sea porque esté incorrecto o simplemente quiera actualizarlo. El derecho de supresión o el derecho al olvido. El derecho de supresión, pues el derecho que tiene cualquier usuario a solicitarnos que eliminemos los datos que tenemos sobre ellos, los datos personales que tenemos sobre ellos, porque no haya ninguna vinculación contractual en este momento, porque el servicio que se haya otorgado ya se haya finalizado y nosotros tenemos que dar siempre la oportunidad al usuario de que puede ejercer
todos estos derechos según ampara el Reglamento General de Protección de Datos. Y el derecho al olvido sería que yo como ciudadano pudiera solicitarle a los principales buscadores, a Google, Yahoo, Bing, etcétera, que cuando inserto mi nombre completo o cualquier dato personal en sus buscadores, no me muestre una serie de páginas donde están indexados mis datos, donde se muestran, ¿vale? Mis datos. Google, el derecho al olvido significa que cuando yo se lo solicito a Google, Google va a borrar esas páginas. No. Google lo que va a hacer es desindexar esas páginas, pero si yo como usuario no solicito la supresión de mis datos personales de la fuente inicial donde están mis datos, como puede ser imaginarse que yo meto mi nombre en Google y aparece una noticia del periódico del país para el que yo no he dado el consentimiento y sale algún dato mío personal o no me interesa por lo que fuera. Siempre y cuando no choque el derecho de protección de datos que tengo como usuario con el derecho de información, es decir, soy un personaje público y la información que hay publicada en ese periódico es de interés general, ¿vale? Pues podría solicitarle al país que eliminara esa página y a Google que desindexara esa información. El derecho de limitación, pues limitar el tratamiento de mis datos mientras estoy ejerciendo cualquier otro derecho. Nosotros como empresa tenemos, y ahora vamos a ver los plazos, tenemos 30 días para dar respuesta a estas solicitudes de nuestros clientes. Pero además de que mientras le estamos ejerciendo un derecho, nos pueden solicitar que limitemos el tratamiento de sus datos. Es decir, hasta que no me respondas a la solicitud, por ejemplo, de derecho de acceso que he hecho a tu compañía, limito el tratamiento para que no sigáis tratando mis datos durante este tiempo, ¿vale? El derecho de portabilidad. Cuando un ciudadano se cambia de un proveedor de servicios a otro, el derecho que tiene a que uno, el anterior, le pase todos los datos que tiene a la nueva compañía y el cliente pues no tenga que hacer básicamente nada. Se pasan los datos de una compañía a otra en un formato estándar que se tiene establecido y ya nuestra información pasa al nuevo proveedor de servicios, ¿vale? El derecho a oposición, pues el derecho que tenemos como ciudadanos a oponernos al tratamiento de nuestros datos cuando son con fines específicos de mercadotecnia. Podríamos oponernos al tratamiento de nuestros datos cuando se estén tratando solo con fines publicitarios, ¿vale? Y por último, el no ser objeto de decisiones automatizadas. No sé si sabéis que ahora hay muchos servicios que ya tú puedes contratar por internet. Tú puedes contratar, por ejemplo, solicitar un microcrédito o puedes solicitar, por ejemplo, inscribirte a un seguro de salud. Y tienen establecido ya una serie de formularios con unas reglas que según la información que vaya dando el cliente, pues te da un preaprobado o no. ¿Vale? O te da o te permite pues darte de alta un seguro médico o no. Bueno, pues bien, yo como usuario tengo el derecho, yo y todos vosotros, tenemos el derecho a que alguien, alguna persona física, interfiera en esta actividad, en esta solicitud que yo estoy haciendo y me explique el por qué a mí un bot, una máquina que tienen ellos configurado, me está denegando, pues a lo mejor el acceso a un seguro de salud o me está denegando un crédito, ¿no? O sea, que haya una persona de por medio que me lo pueda explicar. Cualquier duda que vayáis teniendo lo podemos dejar como hay un bloque establecido de preguntas al final, lo podéis dejar por el chat y después las vamos respondiendo. Vale, ¿cuál es la responsabilidad vuestra de las empresas ante estas solicitudes? Pues lógicamente, ya lo adelantaba, una obligación de respuesta. La forma de la respuesta que le tenemos que dar, tenemos que tener un medio establecido en nuestras políticas de privacidad para que ellos hagan esas solicitudes, ¿vale? Y utilizar unas medidas adecuadas en el tratamiento de las solicitudes de ejercicio de derecho. ¿Cuáles son los plazos que tenemos nosotros? Pues un mes para responder a las solicitudes. Tenemos la posibilidad de ampliarlo 2 meses adicionales en caso de que haya una alta complejidad, pero siempre tenemos que informar al interesado antes de que finalice el primer mes. Es decir, podemos solicitar una ampliación por cualquier motivo que consideremos que es complejo, pero tenemos que avisar a ese cliente que hemos recibido su solicitud y en el que el plazo de los 30 primeros días vamos a darle respuesta. Y lógicamente, no debe haber retrasos indebidos, porque si niego la solicitud por el motivo que sea, imaginarse que me están solicitando un derecho de supresión, pero es un cliente al que yo le estoy prestando un servicio, tiene un contrato conmigo, ¿vale? Pues yo tendré que dar una respuesta y decirle que por X razones tenemos un contrato firmado con con un compromiso de permanencia de los servicios,
pues no puedo ejercer el derecho, porque si ejerzo el derecho de supresión, pues tendré que dejarte de dar ese servicio por el que tenemos un contrato, ¿vale? De mayor duración. Ese sería el ejemplo. Y ya por terminar y darle paso a Julián, que va a ahondar mucho más en este tema, tenemos que ver esto no solo como un reto, sino como beneficios para nuestros clientes. Esta preocupación que hay en el ciudadano, que ahora se interesan más de saber cómo se tratan sus datos personales, etcétera, puede que nos dé un poco de miedo. Pero nos abre un mundo lleno de oportunidades en la era en la que nos encontramos. Las reseñas sobre cómo tratamos los datos, cómo tratamos a los clientes, etcétera, corren como la espuma a través de Internet, ¿no? El boca a boca es muy valioso para nosotros y el referenciarnos entre unos clientes y otros, etcétera, pues muy importante, ¿no? Entonces, como beneficios para las pymes, cumplir y cuidar la privacidad de nuestros clientes es una ventaja sumamente competitiva, porque ya sabemos esa preocupación que hay. Entonces nos diferenciamos del resto, nos diferenciamos de aquellas pymes o de aquellos autónomos que no están poniendo especial foco en esto que suscita tanto interés y tanta preocupación por los ciudadanos, ¿no? Eh, por lo tanto, pues mejora la reputación de nuestra empresa, fidelizamos más a nuestros clientes y optimizamos los procesos internos. Un buen tratamiento de datos nos puede permitir que nuestros procesos internos pues sean más óptimos, ¿vale? Esto el plazo de la empresa lo vuelvo a poner aquí, no lo he puesto porque se me haya repetido, lo pongo para que se os quede. Tenemos un mes para responder a las solicitudes de estos ejercicios de derecho. Podemos ampliarlo hasta 2 meses, siempre notificando al cliente antes del mes de que cumpla los 30 días desde su solicitud y si surge algún retraso indebido o si decidimos negar la solicitud, hay que explicar las razones, ¿vale? Así que yo ya, si tenéis alguna pregunta, la dejamos para el final en el chat para darle paso a mi compañero, que no le quiero robar mucho tiempo, porque además su parte está muy, muy interesante y ya con todos estos conceptos que habéis aprendido, estoy segura que os va a aportar muchísimo valor. Así que voy a dejar de compartir, Julián, si te parece, y te cedo la pantalla. Perfecto, María, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte porque siempre aprendo algo nuevo, sobre todo la manera didáctica que tienes de exponer toda la introducción. Yo Muchas gracias, Julián. pues me pongo ya al bloque práctico porque creo que vamos a ahondar un poco en todas estas pinceladas que has ido dando, pero lo vamos a llevar a lo que es nuestro Reglamento General de Protección de Datos como nexo de unión de todas las normativas que son sectoriales y vamos a ir haciendo mención una por una. Vamos a hablar de lo que es la NIS 2 como un elemento aglutinador en cuestión de ciberseguridad para que todos los países de la Unión Europea tengan las mismas directrices y luego pues vamos a dar al turno de dudas y preguntas que siempre surge algo. Así que pues vamos a seguir y me imagino que ya veréis el bloque práctico y nos Sí. vamos a ir a por él. Bueno, pues como hemos indicado, el Reglamento General de Protección de Datos es una norma que no es porque sea nuestra, pero es que está muy bien hecha. Sirve de modelo de otras normativas de otras zonas, otros continentes, sobre todo Centroamérica, Sudamérica, lo cogen como referente, porque nuestro Reglamento General de Protección de Datos pues da el valor de que los datos pertenecen al dueño, que en este caso somos nosotros. Decir que, bueno, entró en vigor en el año 2018, el 25 de mayo, y que asegura que eso, los datos personales son, como he dicho antes, de la persona. Voy a dar unas pequeñas directrices de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, como son el consentimiento explícito, los derechos de los interesados, que ya ha hablado María, la transparencia, la responsabilidad, la notificación de las brechas de seguridad, que voy a hacer también mención en varios apartados de toda exposición, porque es muy importante cada vez que detectamos una brecha de seguridad,
notificarlo, porque en cuanto antes se notifique, antes se puede reparar o subsanar. Lo que es el concepto de la evaluación de impacto y, bueno, el delegado de protección de datos, que seguramente que todos sabemos en qué consiste. Importante, el consentimiento explícito nos dice que tiene que ser única y exclusivamente tratado por la persona que otorga su consentimiento, que tiene que ser informado, libre y específico. Luego voy a hablar cada una de estas palabras, cómo nos afecta en nuestra protección de datos. Los derechos de los interesados, que no voy a hablar de ellos porque lo ha dicho María y lo ha dicho muy bien. La transparencia. El responsable de tratamiento tiene que informar de una manera clara de qué es lo que va a hacer con esos datos, de manera que nosotros podamos dar nuestro consentimiento o no. La responsabilidad. Esto es algo muy importante porque con respecto al anterior reglamento o nuestra ley orgánica, en este caso la 1599, que era la antigua, decía que era la responsabilidad que uno cedía los datos, lo podía hacer de manera escrita, pero si no hacía nada, lo hacía de manera tácita. Por lo tanto, si no hacía nada, si daba siguiente, se entendía que daba su consentimiento. Y eso, por suerte, ya no es así. Ahora tiene que ser obligatoriamente, tienes que dar el consentimiento diciendo que sí, que estás de acuerdo. La notificación de las brechas de seguridad, luego voy a hablar de los plazos, la evaluación de impacto, que es importante cuando el responsable de tratamiento o el encargado, si así se lo ha hecho, le ha traspasado este deber, cuando tenemos unos datos que son de unas categorías especiales, obligatoriamente hay que hacer una obligación de impacto. Obligación de impacto que se conoce en la jerga como una PIA. La PIA viene de las palabras en inglés que es Privacy Impact Assessment. Y lo normal es decir, oye, esto necesita PIA, esto no necesita PIA. Dentro del Reglamento General de Protección de Datos, a nivel europeo, hay un estamento, en este caso el Comité Europeo de Protección de Datos, que es el elemento aglutinador de todas las agencias de protección de datos que hay en cada uno de los países. Nosotros aquí en España tenemos la AEPD, la Agencia General de Protección de Datos, que hay que tener mucho cuidado con la AEPD porque cuando dice algo hay que cumplirlo. En España, pues la Agencia Española de Protección de Datos tiene una página que está muy bien hecha donde indica todo lo que hay que hacer para seguir el Reglamento General de Protección de Datos y nuestra ley orgánica. Cuando el reglamento en su día dijo todo lo que había que hacer, pues cada uno de los Estados miembros tenían que transponer a su ordenamiento jurídico una ley. En este caso, nosotros hicimos una ley orgánica y aparte de poner todos esos derechos y obligaciones relativos a los datos, también aportamos en seguridad digital. Nosotros, por así decirlo, hicimos una ley orgánica bastante buena, que es la LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Por así decirlo, nosotros pues tuvimos una visión un poco de adelantarnos a todo esto que es la privacidad digital. Es algo que yo personalmente me siento muy orgulloso. En este caso, el reglamento, el marco regulatorio de nuestro RGPD, tenemos nuestro comité. El Comité Europeo de Protección de Datos ofrece lo que son unas orientaciones generales, adopta conclusiones sobre la coherencia y asesora a la Comisión Europea. ¿Qué significa todo esto que he explicado? Pues que el Comité Europeo de Protección de Datos tiene que hacer que cada uno de los 27 Estados miembros que tiene su propia soberanía para hacer sus propias leyes, pues tienen que tener algo que intente hacer que sea todo un catalizador que lo aglutine todo y lo haga para que sea lo más uniforme posible. Un ejemplo que yo creo que va a quedar muy bien entendido. Con respecto,
nosotros vemos la tele ahora mismo y vemos el tema de las políticas de migración. ¿Qué significa eso? Que para un país la política de migración es de una manera y para otro que tiene eh, otro, otro parlamento, otro senado con distinta ideología, pues lo va a hacer distinto. Pues extrapolándolo a la protección de datos es exactamente igual. Un país con su Agencia Española de Protección de Datos puede, siguiendo el canon del RGPD, puede decir que puede hacerlo de una manera y, sin embargo, otro país con su agencia francesa, por ejemplo, puede decir que se haga no, no, no muy distinto porque más o menos tiene que seguir el reglamento, pero el comité lo que hace es aunar y cuando hay, por ejemplo, una pequeña divergencia entre dos países, pues se encarga de que todo tenga más o menos el mismo valor. Importante, nuestro RGPD nos habla de las transferencias internacionales en protección de datos y esto enfocándolo al mundo de la pyme o a los empresarios individuales, como pueden ser los autónomos, es muy importante cuando se tiene que compartir con datos con otro país, si está dentro del espacio económico europeo, pues no hay ningún problema porque el RGPD va a ser el paraguas. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos que algún cliente que es de un país que está fuera de nuestro espacio económico europeo? Pues tenemos que hacerlo pues siguiendo unas pautas que dice nuestro reglamento. En este caso tenemos unas cláusulas contractuales que son las famosas Binding Corporate Rules, que tenemos que seguirlas, porque si estamos, por ejemplo, teniendo una relación comercial con Argentina, con Japón o con Estados Unidos, como sabemos que no está dentro de la Unión Europea, tenemos que ir viendo pues cómo seguir estas cláusulas. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dirigimos para saber cómo lo hacemos a nuestra Agencia Española de Protección de Datos y nuestra Agencia Española de Protección de Datos lo hace a nuestro comité que he dicho antes. Las sanciones y cumplimiento, la voy a decir un poco por encima, pues las sanciones menores son hasta 10 millones de euros o 10% de la facturación global anual, donde, dicho así rápidamente, es pues no contar con la base legal sólida, no cumplir los principios, los famosos principios que hemos oído de licitud, lealtad, transparencia, la limitación de la finalidad, la minimación de datos, el principio de exactitud, la limitación del plazo de conservación y también el principio de integridad y confidencialidad. Esos son los principios que tenemos que seguir. No realizar las famosas evaluaciones de impacto o PIA y no respetar los derechos que nos ha comentado María al principio. Las sanciones mayores, pues ya estamos hablando de hasta 20 millones. Se ve la imagen, he querido hacer pues que ya hay mucho más dinero. Y también pues importante que no se ha prestado el consentimiento, que no se ofrecen los derechos de la sanción anterior a esta sanción, todo va en relación a cómo se hace mejor si se ha hecho un mal seguimiento del consentimiento, si es, por así decirlo, menos grave, pues se haría lo que es una sanción menor. En relación a las transferencias internacionales de datos, si no se ha hecho correctamente, importante para las pymes, estamos hablando de las mayores. Y también, pues eso, como comenté al principio, no notificar las violaciones de datos cuando tenemos una brecha de seguridad, eso también es una infracción grave. Quiero hacer mención porque hay veces que da lugar a dudas cuando decimos, es que son hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque una empresa, por ejemplo, que venda zapatos, pues dependiendo de la entidad de las ventas, pues 20 millones puede ser mucho o puede ser poco. Porque si es una empresa que vende zapatos a nivel global, en este caso, por ejemplo, la marca Nike,
que vende zapatillas en todo el mundo, que tiene esos contratos publicitarios que vemos, que son gigantes, pues a lo mejor 20 millones de euros a esa empresa, pues no le puede suponer mucho, pero si ya le dicen, oye, el 4% de tu facturación anual lo vas a pagar como sanción. Entonces ya dice, oye, que ya esto lo tenemos que hacer un poco mejor. La directiva de privacidad y comunicaciones electrónicas, luego la voy a explicar mejor y me voy a ir directamente a la NIS 2, porque quiero que la NIS 2 quede bien entendida. Se podría hacer un webinar única y exclusivamente sobre esta normativa, pero la voy a resumir en poco tiempo. Es una normativa en la que Europa nos obliga que todas las empresas se rijan por el mismo paraguas en relación a la ciberseguridad. Cuando hablo de la ciberseguridad ya quiero hacer mención a que ya no hablamos de problemas informáticos como existían antes. No, es que esto lo tiene que hacer el informático. No, ahora ya el tema de los datos son a nivel global, porque todos los ordenadores ya tienen una salida a la red y esta red hace pues que podamos estar expuestos a ataques. Hay muchos ataques. Y esta normativa, la NIS 2, que sustituye a la anterior NIS 1, pues ya nos habla de lo que son unas infraestructuras críticas y unos servicios especiales a los que hay que tener mucho cuidado y ponerle énfasis a esta protección. Por eso esta directiva hace que muchas empresas, tanto públicas como privadas, tengan que seguir unos cánones que los voy a ir explicando a continuación. Antes he hablado de la ampliación del ámbito y decir que la NIS 2 pone mucho énfasis en lo que son las entidades esenciales, las infraestructuras críticas. Em, hace que las distintas empresas pues sigan unos baremos para que todo tenga más o menos el mismo tratamiento. En este caso he cogido la imagen que está en la página del Centro Criptológico Nacional, donde hay sectores como el financiero, la administración, el agua, la alimentación, la energía, el espacio, el químico, la salud, el transporte, etcétera, etcétera. Es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, hago un ciberataque a, a todo el organismo de salud, todos los hospitales de la comunidad andaluza, pues yo podré hacer que esos hospitales dejen de funcionar. Pero si lo quiero centrar, por ejemplo, en la ciudad de Granada, pues hago que esos hospitales pues tengan problemas. Generalmente eso suele ser un ransomware que encripto los equipos y esos equipos no pueden funcionar. ¿Y cuántas operaciones, cuántos tratamientos no pueden funcionar porque hay un ciberataque? En este caso, la NIS 2 pues, hace que todos esos posibles ataques puedan ser solucionados lo antes posible. De ahí hablamos al concepto de la resiliencia, que lo oímos mucho, pero tengamos pues todo cubierto, por así decirlo. Nunca se está bien preparado, pero cuanto más unión y más información se tenga, mucho mejor. Importante, los responsables de todas estas aplicaciones de la NIS 2 pues tienen que hacer lo posible para que la disponibilidad, integridad y la confidencialidad de los datos estén pues lo más salvaguardados posible. Importante también el tema de que se realicen pues unos análisis de vulnerabilidades para ver periódicamente qué es lo que está mejor o peor. Es importante cada X tiempo que se hagan pues simulacros. Vamos a hacer simulacros y todo eso nos lo indica aquí en la NIS 2 cómo hay que irlo haciendo.
Las notificaciones de incidentes es algo muy importante. En cuanto tenemos comunicación de que alguien ha entrado en nuestros equipos, lo primero que tenemos que hacer es notificarlo. ¿Por qué? Porque en cuanto antes se diga, podemos tener una solución a cómo parchear los famosos parches que muchas veces oímos de que es que la empresa esta todavía no ha hecho el parche. Pero en este caso hablamos pues de empresas como de software, por ejemplo, cuando Microsoft ve que ha habido un ataque, pues enseguida hace un parche y de ahí la importancia para tener actualizados los equipos. Es muy importante que el software se actualice periódicamente para evitar todo esto. Cuando hay ataques, en cuanto antes se sepa, se sigue haciendo. Importante también he puesto el fortalecimiento y la supervisión es en la seguridad cibernética. Cuando se tiene un impacto, en cuanto antes se tenga constancia, mejor. También la cooperación entre los estados. Una de las cosas que tengo que decir es que la unión hace la fuerza. Todos estos estados que forman parte de la Unión Europea tienen una red de equipos de respuesta, la famosa CSIR, en la que tienen pues una serie de medicinas, por así decirlo. Cuando hay un ataque de cierto grado, pues dicen, oye, hemos tenido en el país de Alemania, por ejemplo, un ataque a esta red de hospitales, por ejemplo. Pues eso se sube a este equipo de respuesta donde están todos comunicados y ya pueden saber cómo se ha solucionado. De manera que si un país ve que tiene un ataque similar, pues así lo soluciona. También nos hace mención esta norma de la NIS2 que cuando se subcontratan estos servicios de los proveedores de servicios críticos, tienen que cumplir con unos estándares de ciberseguridad. ¿Por qué digo esto? Porque eh, el empresario que vende fruta, por ejemplo, pues tiene que hacer su trabajo. Pero claro, el tema de ver la protección de datos, el tema de la ciberseguridad, pues seguramente que lo tiene externalizado. Pues no vale cualquier empresa que lo externaliza. Esta empresa tiene que tener unos estándares y tiene que tener unas certificaciones. Hace mención también la NIS2 la importancia de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros manejamos no son solo nuestros, también tenemos nuestros clientes, tenemos nuestros proveedores. De ahí a lo que decía María al principio del webinar, el daño reputacional que tenemos cuando hay una brecha de seguridad. También, ya estoy terminando con la NIS2, pues nos hace mención de lo que es la cultura de la ciberseguridad para dar lugar a una educación en ciberseguridad, porque es muy importante que se sepa que esto no es solo el trabajo del informático o de la empresa que nos lleva todo el soporte informático. Es un trabajo de todos, porque en el tema de los ataques, hay ataques que se hacen contra máquinas, pero si hay un buen antivirus, si hay un buen firewall, pues puede que se repela. Pero la llamada ingeniería social es por el tema de que el ser humano es el que puede pinchar donde no tiene que pinchar o puede dar unos datos que no tiene que dar. Son famosos los ataques del phishing que estamos viendo día tras día, ya sea por el SMS, que sí, que todavía recibimos SMS, o por correos donde pensamos que mm, hacemos un clic en una web que creemos que es la del banco, pero a lo mejor no es. Los plazos, el 18 de octubre, o sea, la semana pasada, estamos a 22, entró en vigor la NIS2. Y las sanciones, pues también tenemos sanciones que también pueden llegar hasta el 2% de la facturación anual global.
ahora ya viendo que, como ya hemos visto, la NIS 2, nos vamos a ir por sectores. Antes hablé de las comunicaciones electrónicas. En este caso, hay una directiva que se hizo en el 2002, que luego se modificó en el 2009, que nos hablaba de todo algo que ya es tan normal para nosotros como son las cookies. Pues esas cookies que las podemos aceptar o no, solo hay unas que son obligatorias, que son las cookies esenciales. Esas cookies son las que necesitan las máquinas para hablar entre ellas y comunicarse. De ahí la importancia del IP, eso va a unos servidores y dependiendo de cómo se haya configurado la comunicación, pues las máquinas se comunican o no. El resto de las cookies no son obligatorias. Las procedimentales, las de marketing, las de geolocalización, esas son voluntarias y no tenemos que aceptarlas. Y luego también el otro reglamento, que es un poco más tarde, que nos habla de lo que es la privacidad de los usuarios, dando una gran mención a lo que es la privacidad en la red. Una normativa muy importante que en el sector financiero es la directiva, la 2015-2366. Esta directiva es la responsable de que nosotros, cuando tengamos que hacer algún tipo de comunicación con el banco, ejemplo, yo ahora voy a hacer un ingreso a mi hermano porque le debo 30 euros, por ejemplo, pues lo hago mediante mi página del banco y para ello me exige que haya una doble autenticación. Yo doy la orden, pero mi teléfono recibe un SMS, digo otra vez SMS porque siguen utilizándose, para que ese es un factor que hace que nuestra seguridad sea todavía mejor. La otra directiva, pues hace mención a la importancia de la protección de datos respecto a lo que son las transacciones en el mercado de valores. Pero importante el tema de la doble autenticación. En el sector sanitario y teniendo en cuenta que una de las categorías especiales de datos que exige una PIA son los datos relativos a la salud, pues la directiva 2011 nos dio la importancia ya de que estos derechos de los pacientes tenían que ser jurídicamente protegidos para, en caso de que tuviésemos que ir a otro país, si vamos a Italia y tenemos un accidente con el coche y nos tienen que ingresar, pues para que puedan tener nuestro historial médico. Eso lo debemos a esta directiva y luego el reglamento de abajo, pues es un poco, desde mi punto de vista, menos importante porque es de los datos de los pacientes que manejan los equipos. Yo creo que es más importante la directiva que nos puede hacer que tengan nuestros datos de salud en otro país. En relación al comercio electrónico y los servicios digitales, antes lo dije, es importante pues la transferencia de las plataformas. Las plataformas que ahora lo utilizamos mucho, es relativamente frecuente que tenemos que hacer cualquier cosa y hacemos uso de la plataforma. La plataforma es un servicio de PaaS, PaaS, que es un Platform as a Service, que es distinto del Software as a Service. Nosotros utilizamos una plataforma, ejemplo, yo quiero irme a Granada el próximo fin de semana y digo, bueno, quiero ver si hay hoteles, si hay pisos turísticos, pues me meto en Airbnb. Eso es una plataforma que hace que sea más sencillo, sea menos costoso, donde tanto el que ofrece una casa o un hotel como el cliente que quiere llegar a un sitio y, y unos días determinados, pues hace uso de estas plataformas. Por eso hay muchos tipos de plataformas y están regulados por estas normativas que cada una tienen sus importancia en el día a día que tenemos. En el sector de la educación, hay una directiva que nos habla sobre el tema de los derechos de autor en la educación. Hay que tener en cuenta que nuestro Reglamento General de Protección de Datos y otras normas, como una ley orgánica que nos
habla sobre el coordinador de bienestar, nos dice que los menores que están en los colegios tienen unos derechos digitales. Siempre ha habido problemas en los colegios. Antiguamente había casos de acoso y terminaban a salir de clase, pero ahora no. Ahora el acoso es el ciberacoso y por eso tenemos que tener unas normativas que tanto a nivel privacidad de los menores como en el día a día de todo lo que pasa en los colegios e institutos, pues esté todo regulado. El sector de la energía, estaríamos hablando sobre la electricidad, el gas natural y tenemos el reglamento del 2018 sobre todos los datos que las distintas empresas a nivel europeo manejan. Pues todo eso tiene que seguir en base a lo que hemos dicho antes del RGPD, que el usuario sea el dueño de sus datos. Y como se me está echando el tiempo encima, pues voy a decirlo un poco por encima en relación a lo que es los retos de cumplimiento de nuestro RGPD, que tiene que ser importante porque se tiene que cumplir a nivel interpaíses, lo que es el transnacional. Hay una multinacionalidad de empresas que tienen que manejar muchos datos. em, Todo esto tiene que estar armonizado, como he dicho antes. Hay que implementar unas medidas técnicas y organizativas de seguridad. Con esto digo que el tema de los datos no es solo el responsable es el abogado o el departamento jurídico de una empresa. Esto es algo de todos porque también tiene que haber unas medidas técnicas y organizativas que en este caso tiene que aportarla lo que es el servicio técnico. Eh, para que haya una seguridad en la red, pues tiene que haber el firewall, el VPN, el antivirus, el anti-spam, el filtrado de contenido y el IPS. Es importante el firewall, pues más o menos todo nos suena, pero el Virtual Personal Network nos hace que nosotros podamos tener privacidad a la hora de manejarnos con otras redes. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a otros servidores y siempre vamos con nuestro IP por delante. Pues esta red de VPN nos aporta una privacidad que no nos aporta si lo hiciéramos de la otra manera. Importante como reto de cumplimiento es la gestión del consentimiento. El consentimiento siempre tiene que ser libre, específico, informado y revocable. Y hay muchas empresas que no son lo suficientemente transparentes con estas cosas. Es algo que si, llegado el caso, la Agencia Española de Protección de Datos, cuando hay un incidente, abre expediente, si ve que no se han seguido esta gestión del consentimiento, pues puede hacer que se produzca una sanción. Importante también con los retos de cumplimiento, pues que todas las regulaciones sectoriales pues sean seguidas al pie de la letra. He hablado de la NIS2, la Directiva de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas o la Ley de Protección de Servicios Financieros, pues todo esto se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque estos sectores también dan más seguridad al RGPD. Importante, nos tenemos que adaptar a los cambios regulatorios que se hacen por medio de la ciencia y la técnica que va avanzando. En su día, un sociólogo dijo que ante el nuevo hecho causante, el derecho no hace viejo. ¿Qué significa eso? Y voy a poner un ejemplo. Em, Cuando se sacaron los teléfonos móviles, pues era normal que una persona iba conduciendo hablando con su teléfono móvil y eso no estaba penado. ¿Por qué? Porque el, el- el código de circulación salió cuando no existían los móviles, que la gente podía ir hablando. Eh, y era así, ante el hecho social el derecho no hace viejo. ¿Qué significa esto? Que se tienen que ir adaptando las leyes a la técnica y en ese caso la ley de privacidad digital,
la ley de inteligencia artificial, la ley de Internet de las cosas, todo eso se tiene que ir adecuando a lo que es la técnica. Importante, antes cuando manejábamos nos hemos tenido que adaptar porque antes Estados Unidos tenía lo que era el Privacy Shield y era un escudo de privacidad, pero ese escudo de privacidad estaba hecho de una manera tarde mal y nunca, como se suele decir. Cada estado tenía su propia normativa y al final estoy hablando de Estados Unidos. Y sin embargo ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha visto que no seguía los mismos valores que nuestro Reglamento General de Protección de Datos. Por eso, cada vez que tenemos un cliente en una parte de Estados Unidos, pues nos tenemos que adecuar a la ley que tienen ellos en protección de datos. En este caso, nosotros tenemos ahora mismo nos podemos estar viendo y escuchando porque California, que tiene un Producto Interior Bruto impresionante, mayor que muchos países de Europa, porque tiene muchas empresas de software que hacen que todo esto se pueda hacer, pero su privacidad digital no es tan buena como la nuestra. Como conclusión, y ya casi terminando, importante la cultura de privacidad. Esa cultura, como he dicho antes, no es solo de una persona, es de toda la empresa. Y es importante la formación y la sensibilización. Ayer, por ejemplo, tuve que dar una formación a una empresa porque, claro, no sabía o se habían dado cuenta de que muchos ataques habían entrado, pues por lo que he dicho antes, la famosa ingeniería social, que nos pensamos que nos han mandado un correo a nosotros que no tendríamos que abrir, hemos pinchado y a partir de ahí, pues todo ha venido una cosa tras otra y ahora espero que se abra el turno de preguntas. Me he pasado un poco con respecto al tiempo marcado, pero espero que haya quedado claro y ahora cualquier duda estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Julián. De hecho, por aquí nos han ido poniendo algunas. Yo he dado respuesta, pero creo que tú puedes ampliar un poquillo más. Mira, nos decía María, dice, ¿las reglas de tratamiento de datos son iguales para clientes y para trabajadores de las empresas? ¿Vale? Yo he adelantado y le he dado una respuesta y, bueno, pues le he dicho que aunque realmente el Reglamento General de Protección de Datos pues tiene una protección para las personas en sí, ¿vale? Pues tienes algunas diferencias cuando se trata de un empleado o de un cliente. Si quieres tú ahondar un poquito más, entiendo que ahí la base legal más común para el tratamiento de datos de los empleados pues sería lo que es el cumplimiento de las obligaciones legales que tenga a nivel contractual con la empresa, pero no sé qué datos, y yo creo que sí sería interesante que comentáramos, por ejemplo, qué tipos de datos que son más sensibles o que están categorizados dentro de esta categoría de datos personales, que le comentemos cuáles son, por ejemplo, los datos que podemos tratar de empleadores y sin embargo, pues son de especial cuidado si lo hacemos de nuestros clientes, que yo creo que es un punto importante. Sí, es importante el tipo de datos que tratamos. Está claro que con un cliente, pues vamos a tratar los datos de que necesitamos, en este caso, nombre, DNI, teléfono y a lo Ujú, mejor por la cuenta bancaria. Estos son datos que utilizamos pues, para hacer el día a día de nuestras transacciones económicas. Pero si nuestro cliente, porque yo me dedico, soy una empresa de ortopedia ujú, y mi cliente es una persona que me ha comprado una silla de ruedas o una prótesis para esta persona, pues ahí ya no son datos normales eh, privados, ujú. son datos que están dentro de las categorías especiales, como en este caso datos Sí. relativos a la salud. Por eso habría que hacer lo que he dicho antes, una evaluación de impacto, una PIA, habría que hacer una PIA para minorar el riesgo de Ujú, que datos
que tenemos ese cliente y yo terminen en otro sitio. Por eso, para evitar que salgan datos, se hacen las PIAs y esas PIAs nos hacen que tomemos un margen de protección superior para evitar que haya filtraciones. En caso, antes he hablado de la responsabilidad proactiva, que Ujú. es el responsable de tratamiento, es el responsable del cumplimiento y demostrar que ha tomado esas medidas. En caso de que aparezca en una fuga de información que una persona que tiene una prótesis, que recibe un montón de correos de un montón de empresas que venden prótesis, pues Sí. esa persona podría quejarse a la Agencia Española de Protección de Datos. Pero si nosotros, como responsables de tratamiento, hemos demostrado que en una evaluación de impacto hemos tomado esas medidas, pues por lo menos minoraremos la sanción. Y cuando tenemos que hacer, Julián, por ejemplo, un tratamiento de datos de empleados en el que tenemos que gestionar datos de salud, pues por ejemplo, para gestionar una baja, por ejemplo, ¿qué medidas de cautela tendríamos que tener en ese caso? A nivel de, pensando siempre en que es un empleado, no es un cliente, ¿vale? Tenemos que gestionar la baja, tenemos que conocer sus datos de salud y desde nuestro departamento de recursos humanos o nosotros mismos como autónomos, como pyme, tenemos que gestionar la baja de ese colaborador o lo que fuera. ¿Cómo tendríamos que tratarlo? ¿Qué cuidado tendríamos que tener en ese caso, por ejemplo? Ese cuidado es primero hacer una PIA. Ujú, Y con esa PIA ya sabemos que se van a tomar unas medidas extras de ujú. manera que esos datos de salud no aparezcan Vale. o que lo sepa ninguna persona que no lo tiene que saber. En este Ujú. caso, una PIA te dice que solo lo puede conocer el responsable o el encargado o en su caso el DPO. Ujú. Vale, correcto. Perfecto. Y después por aquí nos preguntaban también Emilio, que en este caso se tiene que ir, pero bueno, si puede ver luego la grabación, que has hablado tú de la regulación de Estados Unidos. Has comentado la ley californiana, él ya la hacía una pregunta sobre esto antes de que tú comenzaras y nos decía, buenos días, sobre el RGPD genial, dice, pero hay leyes de las estadounidenses de protección de datos. Si tratamos datos de clientes de Estados Unidos, tendremos que tener en cuenta su regulación, ¿vale? Entonces yo le he informado y le he dicho que no hay una ley federal integral como puede ser la nuestra, el RGPD, pero sí que hay leyes sectoriales y estatales que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Entonces él me dice, sí, me refiero a la ley californiana, que es de la que has estado comentando. Y esta ley pues establece una serie de derechos, si no me equivoco, tú corrígeme, parecidos al RGPD en algunos casos, como puede ser pues, el derecho de acceso, de rectificación o de supresión de los datos. ¿Sería suficiente, por ejemplo, que él especificara dentro de su política de privacidad el tratamiento que hace de los datos o cómo pueden ejercer sus clientes de esto de California, por ejemplo, sus derechos? Él lo tendría que especificar en su política, entiendo, ¿no? Para esa transparencia. En este caso, cuando se hace una transferencia comercial, por ejemplo, con California, primero tenemos que tener, por medio de nuestra Agencia Española de Protección de Datos, Ujú. un, un visado, por así decirlo, de Sí. que esa empresa que pertenece a ese estado, pues sí que tiene un seguimiento de los derechos similares a la nuestra. En cuanto tengamos ese visado, nosotros podemos hacer transferencias porque sabemos que nuestros derechos están Ujú. jurídicamente protegidos. Y en el caso, por ejemplo, que nosotros vayamos a hacer para ciudadanos europeos una transferencia internacional de sus datos personales, lógicamente tiene que ser informado de una forma súper clara, que realmente entienda la magnitud del tratamiento de sus datos que se va a hacer y que sea, lógicamente, consentido y si puede ser de una forma, yo entiendo que digitalizada, es decir, que nos dé el consentimiento y se quede esa firma de que el cliente ha consentido, pues mucho mejor para nosotros cubrirnos las espaldas en ese aspecto, porque está la cosa un poquito pues tensa, ¿no? Entre los ciudadanos que tienen esa preocupación y cuando ya le indicas que va a hacer una transferencia internacional de sus datos personales, pues ya tiemblan un poquito más. Entonces, esa sería la medida que tendríamos que tener, solicitar ese consentimiento explícito e informado al usuario de una forma clara
Y sobre todo, Julián, que los empresarios, yo que transmitirle desde el día de hoy que muchas veces estamos utilizando plantillas y plantillas para nuestras políticas, nuestros avisos. Por favor, vamos a hacer una política de privacidad que sea legible. Yo tengo muchísima experiencia y cansada de estar con ciudadanos que te transmiten que ¿quién se lee las políticas de privacidad? Nosotros mismos como empresarios, adultos, estando en esta materia, nos cuesta leernos las políticas de privacidad. Vamos a hacer una buena praxis y vamos nosotros a redactar nuestras políticas de privacidad que cumplan lógicamente con la normativa, pero en un lenguaje sencillo, cercano y que la gente pueda entender y no tengan que decir, bueno, es que me tengo que sacar la carrera de Derecho para poder saber si yo acepto la política de privacidad o no. No sé cómo lo ves tú, Julián. Eso, a ver, yo lo quiero resumir un poco en la simplicidad. ¿Qué significa la simplicidad? Todo tiene que quedar claro. Cuando tenemos clientes a nivel europeo, pues sabemos que tenemos el paraguas del RGPD que va a velar por nuestros datos desde el punto de vista jurídico. Pero importante que siguiendo todos los pasos de nuestro RGPD, que el consentimiento sea, como he dicho antes, que sea explícito, que sea voluntario, que todo esté clarito para que de una manera, pues yo acepto que mis datos se gestionen de una manera o de otra, para que tengamos un consentimiento informado, porque yo siempre digo que nunca pasa nada hasta que pasa. Que todo al principio, venga, sí, sí, vale, acepto, pero no sabemos lo que aceptamos, porque es que son retahílas Que sí, nos de un retaílas montón. y sobre todo términos muy complejos para un ciudadano de a pie. O sea, si nosotros queremos ganar esa confianza de la que hablamos y transmitir esa transparencia, nuestros clientes tenemos que acercarnos al lenguaje que utilizan nuestros clientes, ni más ni menos. Nosotros conocemos nuestro perfil de cliente, cada uno de vosotros como empresarios tenéis vuestro nicho de mercado, sabéis a quién os dirigís, sabéis si tenéis que tener pues unos términos más técnicos o menos técnicos en función de vuestro público. Y yo creo que esto es muy importante y aunque hagamos mucho hincapié, porque por muchos años que llevamos de profesión en esto, Julián, y tú me lo podrás confirmar, sigue habiendo esto y es que dices, te metes en algunas páginas que dices tu madre mía, pero esto, si no me lo leo yo, ¿cómo Es se lo va? que Y si no lo entiendo yo, que tengo que pedir a veces a mi equipo legal, oye, a ver qué me está queriendo decir aquí en esta política de privacidad que yo no la estoy entendiendo. Y estoy metida en el ajo, por así decirlo, pues imagínate, un ciudadano de a pie. hay veces que utilizamos, pues eso, plantillas de copia-pega, que está redactada por un abogado, es todo Ujú, eminentemente jurídico, pero no lo hace entendible para el ciudadano de a pie. ujú, Y eso se ve muy claramente en las páginas web. Hay páginas web de empresarios sí. o de autónomos que están hechas pues por una persona que sabe hacer páginas web y ha cogido, esa persona sabe hacer páginas web, Claro. pero no sabe nada de normativa, en este caso de protección de datos. Así que, ¿qué ha hecho? Ha copiado algo que ha cogido de otra página que a lo mejor hizo en su día y copia-pega. Pero es que Ujú, yo muchas veces viendo páginas web de otras personas digo, es que no saben lo que han puesto aquí. Es ujú. algo completamente desfasado. Incluso he llegado a ver en las políticas de privacidad que hablan de la ley 1599. La ley 1599 es la Ejé. anterior ley orgánica de protección de datos, que eso está desfasadísimo. Por eso es algo que tiene que ser de todos. Y es lo que digo yo, las cosas hay que hacerlas pues para gente simple. No hay que hacer complicidades, tiene que ser para... Yo cuando digo voy a hacer un guía burros, me refiero a un guía burros de esto para acá, esto para acá. Si sabes esto, pincha aquí. Si no sabes esto, pincha aquí. Para que sea de esta manera, de una manera clara, para que todo Ujú, el mundo se entere, que todo el mundo diga que lo ha entendido, que todo el mundo acepte si cede sus datos con esta claro, finalidad, con la otra. Porque si queremos hacer un compendio en una cosita ujú, así, al final claro. lo vamos a hacer mal, seguro. Por eso es mejor. Sí, porque no estamos dando la información real. Y otro tema que yo creo que es
de máxima importancia y que lo hemos comentado también, el tema de la ley de cookies. ¿Cuántas páginas y cuántas páginas sigues entrando y no están cumpliendo con la ley de cookies? Que es que eso hay sanciones que las hay hasta muy graves, que van desde 150.000 a 600.000 euros. Las multas, que es que tú eres un autónomo, tienes una página web, no cumples con las cookies y es que por una infracción leve te pueden caer 30.000 euros de sanción, es que te cierran el negocio. Entonces, Sí, es la que importancia de que también los empresarios conozcan, todos aquellos que están conectados hoy, los que vayan a ver posterior este webinar, que existen plugins gratuitos que cumplen con el RGPD, que no hay que hacer una inversión, lo que hay que hacer es una inversión de tiempo para asegurarnos que cumplimos, para que en el momento que cualquier persona que con esa preocupación que decía al principio del ciudadano, ya hay ciudadanos que se interesan por sus datos personales y en un momento te ponen una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de he entrado en esta web y no cumple con las cookies y se acabó lo que se daba y tú no sabes ni siquiera quién te ha puesto esa reclamación. claro. Entonces, es muy importante que sabemos que es un reto, sobre todo para aquellos que son autónomos y empresarios de pyme, pues toda esta normativa y toda esta, pero si tenemos un asesoramiento por parte de un profesional, de un delegado de protección de datos, y estamos actualizados con este tipo de webinar que nos ponen a disposición distintas instituciones, organismos públicos que están aquí al alcance de nuestra mano y los aprovechamos, podemos estar tranquilos y decir, oye, pues se me podrá ir el negocio al garete, pues porque no venda, pero no porque incumpla con la protección de datos de mis clientes, ¿no? Yo creo que es muy importante lo de la ley de cookies. Hace poco también dimos un webinar específico de la ley de cookies y la mayoría de los asistentes no tenían ni idea. Y esto es algo que ya desde enero del 2024 tenía que estar en todas las páginas web y no sabían que había un plugin gratuito y que era tan fácil como instalarlo en su WordPress, darle a configurar y personalizar 2, 3 cosas, que es lo que te Sí. pide, básicamente. Es que esta facilidad que nos da la tecnología para que con un clic lleguemos a muchos sitios, pues claro, eso también es conocido por empresas que lo ponen, da clic y acepta, y si aceptas, yo, si pasa algo, puedo demostrar que tú has aceptado, pero es mejor perder unos minutillos en Claro. formarse con, con algo como lo que has dicho tú, o leerse antes de, cuando uno entra en una página, pues política de privacidad, política de cookies, pues Ujú. ir viendo e ir comprobando pues cómo doy mi consentimiento para unas cosas u otras. Claro. Y hay veces que es mejor que eso, perder 1 minuto, 2 minutos, que no arrepentirse durante toda una vida. Ujú. Pues mira, María está por aquí preguntando si precisamente está disponible el webinar de la ley de cookies en la web de Acelera Pyme. No te puedo contestar porque nosotros los webinars que hemos hecho en concreto para Acelera Pyme no ha sido, pero no sé si tendrá alguno, seguramente sí, se haya abordado este tema. No sé si hay aquí alguien del equipo que pueda contestar a Sí, María. muchas gracias, María Jesús. Pues efectivamente no se ha abordado este tema en el marco de la oficina Acelera Pyme, con lo cual recogemos la sugerencia para que precisamente con nuestros ponentes hoy aquí presentes y con You Forget Me, que es Ujú. socio del clúster, pues podamos organizar un evento de estas características. Os pedimos efectivamente que todo este tipo de recomendaciones o sugerencias respecto a temáticas, por ejemplo, nos las hagáis llegar a través de la web de Oficina Acelera Pyme de OnTech y las tendremos en cuenta para ir organizándolas con nuestros proveedores, que son las Ujú. empresas socias de OnTech, como en este caso You Forget Me, y concretamente con nuestros ponentes de hoy. Así que recogemos la sugerencia, María, muchísimas gracias, y ya organizaremos algo al respecto. Así que Ujú. muchísimas gracias. Y, Julián, yo por no dejar esto en el tintero, porque creo que es un tema muy interesante que le puede llamar la atención a algunos empresarios, ¿y el tratamiento de datos de menores? Cuando yo los servicios que ofrezco los ofrezco a menores, ¿ahí cómo se comporta el reglamento? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta cuando yo el tratamiento de datos que hago es de menores?
el reglamento de menores, pues es un tratamiento que hay que hacerlo con las máximas garantías. ¿Por qué? Ujú, Porque un menor, pues tiene sus derechos igual ujú, que un adulto, pero claro, dependiendo de si lo miramos desde el punto de vista de nuestra Constitución, donde la ujú, sí, capacidad de obrar es una, pero si vamos al RGPD, el RGPD nos dice que son 16 años de un menor. ujú, Nuestro RGPD nos dice 14. sí, 14, correcto. Y luego nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos nos habla de 16. Por lo Ujú, tanto, nosotros, dependiendo de qué estemos hablando de los menores, pues tendremos ujú, que basarnos o en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, por ejemplo, sí, el acceso de nuestros hijos a las redes sociales, pues ujú, hay una normativa que es la que nos marca. Pero sí, si estamos hablando del colegio, del instituto, pues ujú, estaríamos hablando de sus datos personales como sí, alumnos, sus notas, ujú. dónde vive, eso Sus datos estaría de dentro. salud también, datos de salud que podemos tratar de menores que están especialmente protegidos, como indicaba Julián, y máxime cuando los datos que tratamos son datos dentro de las categorías especiales, como pueden ser sus datos biométricos, sus datos de, por Genético, ejemplo, de genéticos, su raza, sus ideologías, o sí. sea, todo esto que Sí, está la categorizando, orientación sexual la también orientación es un dato sexual. jurídicamente protegido. Y claro, pues todo eso hay que hacerlo excesivamente bien y por eso hay que hacer lo que es una evaluación de impacto. Ujú, sí. Sí, la evaluación de impacto es algo que yo creo que es clave para determinar los riesgos a los que nos exponemos y en el caso de que suceda alguno de ellos, pues qué medidas vamos a implantar y qué soluciones tenemos para tratar de minimizar el daño causado al ciudadano por la exposición de sus datos personales. No sé si hay algún asistente que quiera hacer alguna otra pregunta. Por aquí estamos Julián y yo disponibles y podemos dejar unos minutitos por si se os ocurre alguna duda o algo o alguna experiencia que os haya pasado, alguna duda de, oye, pues tuve que hacer este tratamiento de datos de un cliente y no sé si lo hago bien, lo hice mal o cómo tengo que hacerlo. Aprovechar porque tenemos aquí a Julián, que es experto en este área, y yo más experta en la parte del ciudadano, pero todo lo que pueda aportar, pues aquí me tenéis. Yo quiero hacer un pequeño, una pequeña aportación. Ujú. Simplemente que la gente que asista al webinar se quede con qué responsabilidad de todos. Correcto. El tema de la protección de datos, sí, ahí puede haber un delegado de protección de datos o puede haber una empresa que lleve la asesoría jurídica en relación de datos de una empresa, pero también hay una empresa que lleva todo el soporte técnico que hace que sus ordenadores funcionen, que se conecten con todo el mundo, y luego también hay unos trabajadores que son los que deciden si abren un correo o si no. Por eso es algo de todos los empresarios, de toda la Ujú, empresa, y por eso quiero terminar con lo que es la concienciación y la sí, formación. Periódicamente hay que hacer supuestos de, oye, que hemos tenido un secuestro de nuestros datos. ¿Qué hacemos? ¿A quién ujú, llamamos? Que haya simulacros para que la gente no le pille eh, sin vestir cuando hay ujú. un, un incidente de estos, para que la gente sepa que es de todos y todos tienen que estar implicados. Y fíjate, Julián, esto que importante que haces este hincapié como última reflexión que me parece interesantísimo que se queden con esto en la retina, porque hemos hablado antes de la huella digital. Y es importante que sepamos que como la huella digital que tenemos todo, que vamos dejando ese rastro, también la tienen nuestros empleados, nuestros propios empleados con sus interacciones Claro. en el mundo digital pueden poner en riesgo nuestra compañía. Entonces es importante que dentro de esa formación, de esa sensibilización, no sería la primera empresa que se ve envuelta en una brecha de seguridad
porque a lo mejor un empleado se ha creado una cuenta en cualquier servicio digital con el correo electrónico de la empresa y con la misma contraseña. Tenemos una muy mala costumbre todos de utilizar las mismas contraseñas para todo. Y esto hablo en primera persona, y desde que empecé a trabajar lógicamente con esto, pues nosotros tenemos unas medidas de seguridad extremas y ya es que la propia compañía no me permite utilizar las mismas. Pero a nivel ciudadano, pues esto es una realidad. Todo el mundo utilizamos, nuestros empleados no van a ser menos. Si por facilidad de recordar, oye, que hay ya gestores de contraseña que no tienes que memorizar ni una contraseña, que tú memorizas la contraseña clave de apertura a tu gestor de contraseña, también los hay gratuitos, que son muy buenos. Y tienes acceso y tienes una seguridad adicional, una capa de seguridad adicional a poder exponer. Otras cosas que pueden hacer nuestros empleados a través de su huella digital, lo de las contraseñas, lógicamente, pulsar enlaces externos. Hay ¿sí? bancos de datos, y perdona que te corte, de contraseñas que son Jack the Ripper, Sí. que hay algo así como 14 millones de posibles contraseñas. ¿Qué significa eso? Que yo, si quiero saber tu contraseña, pongo a trabajar ese programa, y es cuestión de minutos, de días o de meses Que coger esta averigües. contraseña. Pero Sí, sí, antes sí. o después se hace. Por eso la contraseña hay que cambiarla. Y además, otra de las cosas que puede influir en nuestra reputación ya aparte de la seguridad que estamos hablando, que este webinar está enfocado, pero la reputación de mi empresa es la actividad que tengan mis empleados en sus redes sociales. Pues si no hacemos una cultura del respeto a los valores de la compañía, le enseñamos qué valores quiere transmitir la compañía y cómo cualquier muestra que hagan ellos, por ejemplo, a través de sus perfiles sociales. Pues si tenemos un empleado que sale con un polo, con la marca de nuestra compañía y está haciendo el ganso o está consumiendo alcohol o está en una situación comprometedora, pues lógicamente eso va a perjudicar a mi reputación, ¿vale? Esa huella digital de los empleados es muy importante, por eso esta concienciación, sensibilización, que ellos conozcan también estos términos, porque la mayoría de ellos no saben, igual que seguro algunos de vosotros no sabíais hoy lo que era la huella digital, lo que era la privacidad, que tienen unos derechos, pero que también tienen unos deberes con la compañía, ¿vale? Para cuidar la reputación de esa marca en el entorno digital, etcétera. O sea que es muy importante que hagamos esa tarea de sensibilización y de concienciación, que además se actualice, que no nos valga como empresario a decir, bueno, no, yo es que hice una jornada en el 2013 sobre ciberseguridad. Como avanza esto, no podemos agarrarnos a ese clavo. Así que, bueno, pues fomentar eso y animaros a que los conceptos que habéis aprendido hoy los podáis trasladar a vuestros empleados, y que incluso no solo asistáis vosotros a este tipo de webinar como empresarios, sino que los invitéis también para que entiendan la magnitud y los retos a los que os estáis preparando, los que tenéis que preparar vosotros como empresarios, y en los que ellos al final son parte de vuestro equipo y son parte de vuestra empresa. Pues no sé Pues si muy tenemos bien. ninguna pregunta más, Maribel. Bueno, pues yo creo que si tenéis alguna consulta más, insisto, animo que podáis hacerla a través de la web de la Oficina Acelera Pyme. Nosotras la pasaremos tanto a María Jesús como a Julián, y ellos encantados de daros toda la información que necesitéis sobre la temática. Daros las gracias, María Jesús y Julián, por este magnífico webinar. Ha estado muy claro y muy bien planteado todo. Y a todos los asistentes daros las gracias también por estar ahí, y animaros a que utilicéis la web de la Oficina Acelera Pyme para, insisto, hacernos las consultas que tengáis, indicarnos un poco vuestras inquietudes y las temáticas en los que os gustaría que realicemos estos eventos, estos webinars en el marco de la Oficina Acelera Pyme. E indicaros que, bueno, seguimos realizando eventos. Este mes de noviembre viene muy cargadito de eventos, prácticamente todos van a ser online, con lo cual, pues bueno, animo también que a través de la Oficina Acelera Pyme vayáis viendo toda la información y toda la programación de eventos que tenemos para el mes de noviembre, y también haremos algunos en diciembre, aunque se acerca la Navidad. Así que nada, un placer y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas Gracias a gracias a vosotros. todos. Chao, hasta luego. Chao.